Vamos a grabar esta reunión para los que no pudieron agregarse. Como siempre, les mando el link para que lo vean. Y si alguien tiene una duda, pues también hacer la consulta ahí. El tema de evaluación de riesgos parte con conceptos básicos para poder comprender qué es lo que nosotros necesitamos al final del día. Y el primer concepto va a ser peligro, porque muchas veces se confunde con riesgo y lo que vamos a hacer es una evaluación de riesgos. Entonces, necesito que coloquen ahí peligro. Si ustedes ven en su pantalla, hay un concepto bastante grande y a mí me gusta resumirlo. Dice peligro, fuente, situación o acto con un potencial de daño en términos de lesión o enfermedad, o pues de repente combinación de ambas. Sin embargo, peligro lo resumimos como una amenaza, ¿sí? Entonces, lo que vamos a necesitar en algún momento es saber dónde están las amenazas, y amenazas que van a ser potenciales, porque amenazas hay pues leves, hay significativas, hay a veces hasta tolerantes, y entonces necesitamos saber que las amenazas que necesitamos identificar, pues para comenzar, son las potenciales, son las que pueden generar muertes, pueden generar situaciones muy críticas en una organización. Entonces, peligro es una amenaza, ¿sí? Y lo que vamos a hacer en algún momento es identificar todas las amenazas para nosotros poder llegar a comprender el tema. En, en cuanto a nosotros podamos ir avanzando en el tema de evaluación de riesgos, vamos nosotros a tener que comprender que no todo es lo mismo. En algunos casos, alguien tiene una percepción de un riesgo muy significativo o una amenaza muy significativa y la va a colocar. Entonces, sí, es importante que ustedes vayan viendo que hay 8 tipos de peligro. Obviamente eso lo vamos a desglosar en riesgos, pero los riesgos los vamos a entender como la interacción con los peligros. De manera que identificar un peligro es mucho más fácil que identificar un riesgo. Entonces, ¿cuáles son los peligros? Nosotros vamos a tener en cuenta que estos son los 8 peligros que podemos identificar con mucha facilidad. En alguna literatura también mencionan los climáticos, y aquí nosotros en Guatemala los tenemos como locales, y algunos también están involucrados en los ergonómicos porque pues interfieren la deshidratación y algunos otros efectos en la salud. Pero bueno, nosotros basándonos en la 13001 tenemos estos 8 peligros físicos que podrían ser pues en algún momento un paso de un montacargas, como lo pusieron algunos, y yo me tomé la molestia de poner las diapositivas, lo que ustedes hicieron. Bueno, ya los últimos ya no me dio tiempo, como 2 que me mandaron su presentación, pero la mayoría de los que lo hicieron antes, yo me tomé la molestia de agarrarlas y colocarlas acá. Entonces vamos a desglosar lo que ustedes encontraron y vamos a identificar peligros y vamos a identificar también riesgos, ¿sí? Entonces les decía que los físicos van a ser todos aquellos en donde va a tener una interacción con una persona, de repente con una máquina, con un equipo, y podría ser un paso vehicular como el que ustedes tienen ahí al frente. Al frente tienen una vía rápida y pues en algún momento tienen que correr el riesgo para atravesar esa calle muy transitada a una alta velocidad. Entonces ahí empieza el riesgo, pero el peligro siempre está. Entonces vamos a tener peligros internos y peligros externos. Vamos a tener riesgos internos y riesgos eh, externos. Entonces, en este caso que estoy mencionando, la carretera, una vía rápida, en donde en algún momento tienen que cruzar, ese es un peligro físico. Y que cuando ustedes van a cruzar esa carretera, corren el riesgo de ser atropellados, de ser arrollados. Entonces vemos la diferencia entre peligro y riesgo. El peligro siempre va a estar ahí. Ustedes no pueden hacer otra cosa. Claro que lo van a poder administrar, pero quiero dejar en claro que este trabajo, esta investigación, esta presentación que estoy pues compartiendo con ustedes, la intención es de preparar un sistema de contingencia. Ustedes no son los administradores, ustedes son los ejecutores de un plan de respuesta, y es por eso que debemos de pensar, y por favor todos pensemos de esa manera, cómo vamos a contrarrestar la consecuencia. Ya se dio el siniestro, ya se dio el accidente y resulta que ustedes van a llegar al momento, van a trabajar. Entonces sí es necesario pues empezar a armar ese plan de respuestas con los peligros y los riesgos que van a encontrar dentro de sus instalaciones y fuera de ellas.
Otro peligro que menciona acá son los químicos, peligros químicos, que pues obviamente no hay empresa que no use químicos, desde limpieza, más ahora con el COVID, que desinfectan áreas y demás, entonces tenemos químicos, necesitamos interactuar con esos químicos. Entonces ahí ya tenemos peligros químicos. ¿Sí? Pueden ser combustibles, pueden ser desinfectantes, pueden ser, híjole, hay una cantidad de interacciones que nosotros llegamos a tener con los químicos y por eso llegan a ser un peligro en el lugar donde nosotros vamos a trabajar. ¿Sí? Nuevamente, peligro va a ser el químico. Riesgo es cuando interactúen con ese químico. El que utiliza el químico para limpiar, el que utiliza el químico para formular, el que utiliza el químico para XY, entonces corre el riesgo. Mientras nosotros lo veamos de lejos, solamente es un peligro. Y luego, otro de los peligros son los biológicos. Pues si interactuamos con, de repente con animales, no importa el tamaño, pueden ser microscópicos o de repente visibles como un perro o un caballo, pues ya es una interacción y eso pues, nos genera un riesgo, pero mientras van a ser peligros. Y hay lugares mucho más vulnerables a tener ese tipo de peligros biológicos. Por ejemplo, una persona que va a trabajar en una recepción, el riesgo es mucho más alto que una persona que va a estar en su oficina, en su área de trabajo. Entonces, es ahí donde van combinándose las dos cosas. El peligro siempre va a estar y el riesgo es el que va a aumentar o va a disminuir. Luego vienen los peligros psicosociales, ¿sí? Peligros psicosociales. Esos vienen cuando hay interacción entre personas. No todos tenemos la misma forma de pensar, la misma forma de ver, la misma forma de entender, y eso en algún momento genera cierta dificultad y surgen los problemas psicosociales. Somos mal pensados, somos mentirosos, somos envidiosos y eso aumenta la vulnerabilidad a tener consecuencias. Entonces, esos son los peligros psicosociales. De repente de un subordinado al jefe, el jefe a los subordinados, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde surgen los peligros psicosociales. Los peligros ergonómicos, recordemos que la ergonomía es la ciencia que estudia la relación entre máquina-hombre, hombre-máquina. Las posturas, la aplicación de fuerza, levantamiento de cargas, todo esto es ergonómico y también son peligros. Los peligros van a estar ahí, están las cargas. El riesgo es cuando se someten a la manipulación de esas cargas o movimientos repetitivos o sedentarismo, entonces ya empiezan a surgir los riesgos ergonómicos. Entonces llevamos físicos, químicos, biológicos, psicosociales, ergonómicos, y luego vienen los locales, que era lo que les mencionaba. En algunos países los locales pues va a ser el clima, sí que puede haber mucho calor, mucho frío, de repente nieve, de repente superficies resbalosas, mucha iluminación, poca iluminación. Esos son locales y que pues, pueden llegar a compartirse entre los ergonómicos por la consecuencia que pueden llegar a tener. Esto se une en algún momento o se clasifica como tal. Después vienen los mecánicos, que pueden ser poleas, engranajes, fajas, motores, ejes que están girando, puntos de atrapamiento. Esos son los peligros mecánicos y van a estar ahí. Pero la persona que trabaje o interactúe en ese lugar, entonces corre el riesgo, ¿sí? De una amputación, de repente un prensón o simplemente pues que le jale la ropa o el cabello. Entonces esas son situaciones que nosotros tenemos que entender. Los peligros van a estar ahí, los riesgos van a ser leves, serios o incluso hasta fatales, dependiendo de la interacción que tenemos con ellos. Y luego los peligros eléctricos. Peligros eléctricos que pueden ser tres. Los riesgos. Un primer riesgo va a ser contacto directo e indirecto. Sí, ese es el primer riesgo. El segundo riesgo es generar o llegar a ser vulnerable, a ser víctima de un destello o un arco voltaico como el que ustedes ven acá en la gráfica. Ahí miran ustedes un arco voltaico. Y ese es el segundo riesgo, que uno llegue a estar ahí. De repente están debajo de un árbol y cae un rayo y precisamente ahí llegó el arco eléctrico y se murió o sufrió quemaduras de segundo hasta tercer grado y eso es uno de los riesgos potenciales que pueden haber. Y el tercer riesgo eléctrico va a ser una explosión. De la explosión también nos puede matar, nos puede generar daños y esas son las consecuencias. De manera que con eso ya tenemos bien descrito, o por lo menos tienen la idea de los peligros que podemos nosotros identificar dentro de la organización. Dentro de los físicos podemos mencionar que de repente hay un motor, hay un montacargas, hay una banda transportadora, hay
una esquina de una mesa donde las personas pasan muy cerca, se pueden tropezar, hay una superficie filosa, eso puede ser físico. Químico, donde manipulan, pues, obviamente, un desinfectante o un agroquímico, etcétera, etcétera. Biológico, donde hay virus, bacterias, o de repente hasta ratones, gatos, en fin, cualquiera donde tengamos interacción con seres vivos. Psicosociales, cuando nosotros tenemos, pues, problemas de relaciones entre personas, ergonomía, cuando estamos en posturas, movimientos repetitivos, esfuerzos físicos, ahí entran los peligros ergonómicos y, pues, surgen los riesgos. Los locales, que dije, mucha, poca iluminación, o de repente superficies resbalosas, mojadas, muy claras, que generen algún destello, mecánicas que, pues, punto de atrapamiento, donde pueden ser hasta amputados los dedos o manos, etc. Y riesgos eléctricos, pues ahí tenemos que interactuar con energías eléctricas. De manera que en la tarea, en donde nosotros hablamos de identificar los riesgos de la organización, es para que nosotros tengamos la idea de cómo poder armar un sistema de contingencia a la hora de que se dé una eventualidad, que Dios no quiera que se dé, pero si se da, pues que los brigadistas sean los primeros en saber cuáles son las vulnerabilidades que tienen las empresas. Y no crean ustedes que solo porque estamos desglosando esto, la empresa es la que tiene riesgos. No, en todo lugar van a haber riesgos. Hay riesgos en casa, hay riesgos en el camino, hay riesgos en el bus, hay riesgos en todos lados. Lo que, pues, obviamente hemos desarrollado de una manera lógica es enfrentarlos o de repente administrarlos. Hoy no me interesa administrarlos porque lo que queremos es generar una contingencia, pensar que ya se dio. Dejemos por un lado la administración, pero dicho sea de paso, se administran a través de eliminación, sustitución, medidas de ingeniería, medidas administrativas y el equipo de protección personal. Esa es una forma, una jerarquía para la contingencia antes de tener una eventualidad. Pero si nosotros llegamos a tener ya el suceso, de repente un atropellamiento con un montacargas o el derrame de algún líquido que sea un químico, o de repente una reacción con algún microorganismo, o que tengamos, no sé, hasta algún golpeado por otra persona, o que tengamos un esguince, que tengamos una persona que haya sufrido un calambre, ¿qué vamos a hacer nosotros como brigadistas? O que alguien haya tenido un accidente caído porque no vio o porque no oyó, o porque alguien se haya prensado un dedo, o de repente una amputación de un dedo, como lo vimos en primeros auxilios, o que hayan sufrido una descarga eléctrica. Ahí necesito llegar. Ese es el objetivo de hoy, de que ustedes tengan ese panorama, que sean en este momento reactivos, no preventivos. Me encanta preparar, pues, personas que están administrando el tema, como los monitores y demás, que andan haciendo la administración para no llegar ahí. Pero en el caso de los brigadistas, tienen que tener esa capacidad de la contingencia, es decir, ya tenemos esto. Por eso es importante entender qué es el riesgo. Ya vimos que era peligro. Dije que peligro era la amenaza, que son las 8 amenazas que vimos anteriormente. Ahora, los riesgos es cuando uno interactúa con esos peligros o esas amenazas. Ahí viene donde aparecen riesgos que son aceptables, riesgos que, pues, pueden ser inaceptables, que no podemos nosotros tolerar que esto llegue a suceder o que siga sucediendo. Por eso va la investigación y otros sistemas que se tienen dentro de la organización. Pero nosotros debemos de entender que existe una forma de identificar esos riesgos. Entonces aquí va el primer trabajo, pues si alguien quiere decir de quién es, si no, pues solo imagínenselo, pero aquí hay ya esa capacidad de decir, bueno, aquí hay peligros o aquí hay riesgos. Algo bien interesante, para poder identificar los peligros, siempre se van a identificar de color rojo y los riesgos se van a identificar de color amarillo cuando hay una identificación o un mapeo. Aquí tenemos el layout o el plano de toda la empresa. Y aquí me colocaron, pues, que había cuartos fríos y esto ya es un riesgo. Aquí, pues, tenemos el área de compresores y lo tenemos en rojo como un peligro. Pero imagínense, de los 8 peligros, se recuerdan, les mencioné que podíamos colocar 3 peligros, ¿sí? 3 peligros. Y como habían 8, entonces imagínense cuántos peligros hubieran sido. Pero bueno, no importa. Ahorita todavía los que no han entregado la tarea y los que puedan mejorarlo, pues lo pueden hacer. De hecho, hasta les envié por ahí unos pictogramas para que ustedes tengan la oportunidad de colocar si es eléctrico, si es de repente mecánico, como el paso de montacargas, etcétera, para tener la idea.
Entonces, acá era lo que yo les mencionaba. Tenemos nosotros amenazas internas, como estas que estamos viendo que alguien identificó, como también tenemos externas en este lugar donde nosotros podemos ver que hay una vía rápida, que era lo que mencionaba al inicio. Aquí tenemos ya un peligro. El riesgo es cuando las personas que están por acá, pues de repente necesitan cruzar la carretera y llegar al otro extremo. Entonces está el riesgo. De manera que todo esto lo tenemos que ver. Va a ser interesante cuando veamos que también tenemos peligros aledaños a la empresa, que de repente aquí tenemos una colonia residencial que podrían tirar, no sé, imaginémonos un cigarrillo o algo que pueda generar alguna anomalía a las instalaciones, al área, que toda la grama esté seca y que caiga un cigarrillo ahí, pues el riesgo va a ser de que agarre fuego. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que combinar todas las probabilidades. De ese tema parte hoy, cómo nosotros podemos identificar los riesgos y empezar a estructurar planes de contingencia para mitigar, obviamente, de alguna manera. Aquí ya vimos, miren, aquí aparecen riesgos eléctricos, aquí pues áreas peatonales, me imagino, no logro ver bien. Aquí tenemos un pictograma de frío, es el símbolo de hielo. Aquí tenemos también áreas peatonales, aquí tenemos el riesgo de explosión, por alguna razón hay 2 puntos de riesgo de explosión. De hecho, por acá también tenemos gas propano, si no estoy mal, aquí debería haber otro riesgo de explosión. Aquí tenemos algunos otros pictogramas que se quedaron, aquí hay otros, no sé qué nos indica, pero si se dan cuenta es lo que necesitamos, que quede un pictograma que lo pueda entender el guardia. Ideal sería que el mejor pictograma se vaya para Garita y que ellos tengan esa identificación, esa forma de identificar la cantidad de riesgos que puedan haber o los peligros potenciales que puedan en algún momento generar esos riesgos que pues, va a haber la necesidad de contener. Riesgo eléctrico, aquí hay otros pictogramas, no logro distinguir el dibujito, pero esa era la tarea, colocar 3 riesgos dependiendo de los peligros para poder nosotros llegar a tenerlos. Aquí tengo uno mucho más claro, aquí tengo riesgo eléctrico, baja temperatura, excelente. Ahora bien, esto pues está bonito el color, pero por norma deberíamos siempre dejarlo de color amarillo, ¿sí? Igual acá, aunque sea fuego, pues nosotros sabemos que va a ser rojo, pero lo vamos a colocar siempre en amarillo. Lo que va a mandar es el dibujo que esté internamente. Aquí tenemos químicos, tenemos corrosión, eso es lo que entiendo en este pictograma. Aquí entiendo que hay ruidos altos mayores de 85 decibeles. Aquí puede haber peligro, no nos dice de qué, en la calavera nos indica que hay un peligro. Y aquí este es un llamado de atención, es de riesgo, deberíamos nosotros de colocar qué va a ser la llamada de atención. Riesgo de incendio, otra vez corrosión, otra vez riesgo potencial. Aquí tenemos el riesgo de baja temperatura. En fin, aquí tenemos, nosotros cuantificamos cuántos riesgos identificó ahí Ovidio Jacinto. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Excelente. Aquí tenemos que hay un área de paso vehicular. Hay camiones por acá. Este es otro. Aquí hay un área de paso de montacargas. Entonces ya va creciendo la cantidad de amenazas que podemos llegar a tener. Ahora, vamos a ver este otro. Este otro pictograma que es de Cristian, muy bonito, lo felicité ahí, qué interesante, bien ordenadito. Tenemos aquí nuestros pictogramas rojos y aquí los amarillos. Entonces ya podemos nosotros distinguir en dónde están. Cuando en el layout o en el mapa o en el plano no caben, entonces solamente colocamos el número. Entonces tenemos número 1, número 1, número 1 y luego aquí ya decimos que el número 1 pertenece a riesgos eléctricos. Número 2, número 2, número 2 pertenece de repente a bajas temperaturas. Y así nosotros nos vamos identificando la cantidad de lugares donde se encuentra específicamente esa amenaza. Eso es lo que nosotros buscamos con alguna identificación. Hay infinidad de formas de hacerlo. Lo que sí queremos es de que lo entienda cualquier persona que se ponga al frente de ese layout y pues trate de identificar todo lo que nosotros hicimos en algún momento. Entonces aquí tenemos, voy a mover aquí esto, y me dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 pues, peligros o riesgos, no sé qué fue lo que se identificó, pero está bien que ya tengamos nosotros esa forma de identificar.
Luego tenemos aquí otro pictograma y ojalá estén tomando nota porque ahorita las próximas tareas, las que me vayan entregando, las queremos mucho mejor, ¿va? Ya más entendibles, con sus pictogramas, con su identificación mucho mejor, ¿sí? Aquí tenemos este otro planito donde nos identificaron peligro por fuga de amoníaco. Muy bien, ya tenemos aquí el amoníaco como un gas criogénico, ¿sí? Este gas tiene cierta particularidad porque puede amenazar como una amenaza química y también puede amenazar como una física, porque puede cambiar de temperatura. Eso lo vieron por ahí cuando les dieron el curso de uso de autocontenido, uso de los sensores. Entendimos esa parte, ¿verdad? Que habían riesgos de asfixia a la hora de tener este tipo de fuga, cuando tendríamos la interacción. Entonces, aquí tendríamos que preparar un sistema de contingencia para ese riesgo que puede haber. Aquí, pues no lo alcanzo a leer, pero obviamente peligros de explosión por gas propano. Aquí era lo que les mencionaba yo. Vamos a ver este otro. Aquí ya tenemos una descripción. Tenemos 8 descripciones de riesgos específicos. También, pues aquí, qué bueno, nos lo pusieron, ¿no? Ya no alcanzamos a distinguir que dice baja temperatura. Aquí área de compresores. Ahora, qué bueno. Esto me va a servir porque me está diciendo que es un área de compresores. Ahora identifiquemos qué tipo de peligro hay en compresores. No sé a qué presión se logra el aire a la hora de unir el trabajo de los compresores que están ahí. Puede ser 100, puede ser 200, puede ser 300 PSI. Y dependiendo de eso, nosotros vamos a clasificar el tipo de peligro. O sea, me dice que es un área de compresores, pero no me dice si están encendidos, están apagados o cuál es el riesgo. Entonces sí tenemos que ser muy específicos. Cuando me pongan los peligros, cualquiera de los 8. Puede ser físico, químico, biológico, psicosocial, ergonómico, mecánico, eléctrico o de repente local. Eso es lo que necesitamos. Y pues obviamente aquí tenemos otro trabajo. Ya, este es de Tania Margarita Muñoz. Aquí está, dice fuga de amoníaco, baja temperatura, peligro por incendio. Muy bien, ella identificó acá que hay algún material que puede llegar a ser flamable. Entonces, aquí sí necesitamos saber, este es un peligro químico, ¿cierto? Ahora, si hay una generación de calor, llama abierta, entonces sería un peligro físico que podría quemar, podría generar ese tipo de riesgo de incendio. Entonces, recuerden que el incendio puede ser provocado por una reacción química o puede ser provocado por una alta temperatura. Entonces, tenemos dos formas. Eso es lo que necesitamos. Vamos a ver, aquí hay uno más. Está de Jorge. Él pues nos marcó y nos colocó ahí los tipos de riesgos que podían encontrarse en ese lugar. Es un poquito Mauricio, complejo. disculpe, ¿será que Sí, nomás de favor de mandar el link al grupo ahí de la brigada? Que hay sí, unos que claro, están ahí pidiendo. seguro que sí. Ahorita voy a mandarles el link. Listo. Ahí tienen ya el link en el grupo. Entonces aquí tenemos nuevamente el mapa de riesgos. Nos lo identificaron, no lo alcanzo a leer para poderlo mencionar, pero bueno, ahí él identificó diferentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vean que aquí también identificó la piscina. Vamos a ver quiénes más identificaron una piscina como un riesgo potencial. Vamos a ver, uno va. Aquí no sé si fue eso lo que quisieron poner aquí. No. Uno. Y es cierto, la piscina es un riesgo potencial porque es un espacio confinado. Esa piscina hay algunos requerimientos según normas internacionales que tenga un salvavidas. ¿Qué van a hacer ustedes a la hora de ir a encontrar una persona que se está ahogando? Pues lo primero es tener un equipo, a tirarle el salvavidas y traerlo a la orilla. Esa sería una forma de mitigación. Es lo que necesitamos pensar. Aquí, pues tenemos
fuga a esa de Tania. Entonces tenemos dos identificaron la piscina, ¿sí? Y aquí está uno más, donde tenemos específicamente la piscina, peligro, espacio confinado, riesgo de asfixia. Excelente, ¿ah? Asfixia por sumersión, por eso es de que se identifica acá. Peligro, baja temperatura, y aquí está el gas propano, a peligro de explosión. Aquí está, cuidado, tránsito de montacargas. Aquí también aparece afuera, ¿no? El peligro de vía rápida o tránsito de vehículos y un área peatonal que se puede llegar a combinar. Aquí tenemos riesgo de asfixia, imagino que es el área compresor. Y así es como nosotros tenemos que ir mapeando los riesgos y si en algún momento no hay riesgos, pero hay peligros, pues los tenemos que colocar ahí. Por ejemplo, que la caldera funciona automática y no hay personas que hay, entonces es un peligro. Nadie corre el riesgo, pero sí hay un peligro potencial ahí que de repente se obstruya la válvula de alivio, que se presurice y que logre explotar, pues ha sucedido en otras empresas. Eso es lo que necesitamos acá. ¿En dónde está el ingreso de la energía eléctrica? Tiene que ser un riesgo eléctrico, no sabemos, entonces ahí ya va instalado el riesgo eléctrico, donde está la cometida o el ingreso de la energía a todas las instalaciones. Eso en realidad es lo que nosotros necesitamos. Este es uno de los últimos que me llegó. Aquí ya empezó más a identificar riesgos de caída, de baja temperatura, de riesgos de asfixia, riesgos ergonómicos, vean acá, tránsito a montacargas, baja temperatura, el riesgo de espacios confinados. Eso está bastante explícito y es muy bueno, ¿sí? Eso es lo que necesitamos. Otro de los últimos, no recuerdo quién fue que me lo envió, y aquí está. Aquí ya me colocaron mucho más que los riesgos, me colocaron hasta el equipo de protección personal a utilizar en las áreas, y no está mal, no está mal. Lo que sí es de que en estos momentos, lo que, como les mencionaba, lo que queremos es ver en dónde partimos, porque ya que hemos hecho nuestro panorama, nuestro mapa de riesgo, necesitamos saber cuál es el más impactante. Y aquí nos sirve mucho tener el historial. ¿Para qué? Para poder empezar a trabajar en esto que les mencionaba. La eliminación, la sustitución, los controles de ingeniería, las señalizaciones que podríamos implementar, equipos de protección personal. Eso es para administrar, eso es para prever, pero nosotros ya vamos a empezar a la contingencia. De manera que hoy tenemos que llegar a este nivel, necesito que empiecen ustedes a hacerlo. ¿Cuáles son los peligros más amenazantes y potenciales en la organización? Que van a estar de color rojo. Los que están en amarillo, pues son medianamente peligrosos y los que son aceptables van a estar en verde. Esto sale de una normativa que se llama 13001, NTG, que es Norma Técnica Guatemalteca 13001. Y este cuadro nos da dos razones, cómo evaluamos nosotros los riesgos. Vean, entonces, así es como se evalúan los riesgos. Por la probabilidad y por la consecuencia, ¿sí? Por la probabilidad y con la consecuencia. ¿Qué tan probable es que se dé? ¿Y qué consecuencias puede acarrear? ¿Sí? Ahí es donde nosotros vamos a evaluar y a tener una cuantificación. Es decir, si nosotros vemos en el historial y decimos, mire, pues aquí ya pasó hace un año, no, pasó hace 2 meses, no, pasó en una semana. Entonces, entre más cerca esté la recurrencia o la probabilidad que se dé, entonces el número va a ser mayor. Igual, la consecuencia. No, pues ahí siempre ha pasado, pero solamente son sustos. No, pues ahí siempre ha pasado y se han golpeado. No, ahí ha pasado una vez al año, pero sí la persona se tuvo que ir al hospital. No, fíjese que ahí sí perdió un falange, pues tuvo una amputación. No, ahí sí tuvo que irse al hospital. Entonces ya vienen las consecuencias. Así es como nosotros tenemos que combinar estas dos cosas, la probabilidad y la consecuencia. Entonces, de todo lo que ustedes lograron encontrar, ya tienen que hacer este análisis. ¿Qué probabilidades hay que suceda o si ya sucedió? ¿Y qué consecuencias mostró o podrían mostrar a la hora de darse lo que nosotros hipotéticamente deducimos que puede llegar a suceder? Entonces, hay algunas formas prácticas de hacerlo. Por ejemplo, una pregunta es, ¿ha sucedido ese caso? Pongamos un caso, atropellamiento por un montacargas. Muy bien. Y ahí lo vimos, voy a regresar un par de diapositivas. No sé si está por acá, si no, busquémoslo por aquí. Aquí tenemos esto. Muy bien, aquí me dice que hay tránsito de peatones y montacargas, acá.
Muy bien, entonces analicemos ese lugar. ¿Qué tan probable es que suceda un atropellamiento ahí? La pregunta es, ¿ha pasado en un año? Si ha pasado en un año, yo le pongo número 3. ¿Ha pasado en un mes? Si ha pasado en un mes, le pongo 2. Y si ha pasado en una semana, le pongo 1. Es una forma para poder nosotros llegar a ver la probabilidad. Puede ser también que venga en mes, semana, día. O pueda que venga mes, semana y de repente en horas. No sé, eso va a depender de qué tan recurrente puede llegar a suceder, qué tanto nosotros vamos a interactuar con esas amenazas que están ahí. ¿Sí? Así es como nosotros vamos a ir integrando esa clasificación. 1, 2 y 3, igual acá. Bueno, tenemos consecuencias leves, tenemos consecuencias pues, serias y tenemos consecuencias críticas o hasta fatales. Entonces, ahí va 1, 2 y 3. De manera que si nosotros le metemos números a esto, quedaría 1, 2 y 3, 1, 2 y 3. Y empieza la multiplicación. 1 por 1 va a ser 1. 1 por 2 va a ser 2. 1 por 2 va a ser 2. Entonces, estos que están en verde van a ser riesgos aceptables, van a ser consecuencias muy leves, perdón, que muy insignificativas. Cuando ya se empieza arriba, y fíjense, pues aquí nosotros llegamos a 2. Arriba de 2, que ya sería 3, hasta 5, ya entran en eso. Entonces empezamos. 3 por 1 va a ser 3. Y aquí ya no nos quedó en amarillo. Y 2 por 2 va a ser 4, está arriba de. Y aquí 3 por 1 va a ser 3. Entonces estas quedaron en amarillo. Ahora vamos nosotros con los números más altos. Aquí ya tenemos la clasificación 3. 3 por 2 va a ser 6. Ya está arriba de 6, arriba de 5 ya van a ser los más críticos, ¿no? Son los más de mayor impacto. Y también tenemos de 3 por 2, 6 y de 3 por 3, 9. De manera que estos cuadritos con el número más alto, que va a ser arriba de 5, ya son los peligros potenciales. Estos son los que nosotros tenemos que identificar ahorita que ya estamos viendo la clasificación de riesgos, ¿sí? Así es como debemos de ir nosotros identificando y empezar a priorizar para hacer un sistema de contingencia. De manera que, ¿cuáles van a ser los recursos para una contingencia? En el caso de ustedes, pues podemos tener botiquines, podemos tener autocontenidos, podemos tener también mangueras y obviamente nuestras brigadas líderes. Ahí ya nosotros vamos a formar un sistema de contingencia. Por eso nos interesa primero hacer el barrido de todas las vulnerabilidades que puedan haber, tanto internas como externas, para poder generar un plan. ¿En qué? En lo que es más amenazante o está en esta categoría roja. Cuando ustedes logren identificar todo lo que es potencialmente peligroso dentro de las instalaciones, van a armar un sistema de contingencia para esas vulnerabilidades. Por ejemplo, una de las vulnerabilidades que aparecen en rojo puede ser la fuga de amoníaco, ¿sí? Ahí cabe entonces formar una contingencia en un caso se diera un derrame, una fuga de amoníaco. Que dicho sea de paso, ustedes ya tienen un autocontenido, ya tienen a sus brigadistas para poder contener una fuga o de repente ya está, existan heridos ahí, ¿cómo los van a manejar? Por eso era importante que ustedes vieran o tuvieran ese curso de el uso del autocontenido que va a ser parte del rally, que ustedes vayan, se coloquen el autocontenido, ingresen al lugar, que conozcan cuáles son las rutas, cuáles pueden ser las posibles fugas, en dónde está la llave principal. Ahí lo que estamos haciendo, estamos armando un sistema de contingencia para uno de los riesgos o peligros que puedan haber dentro de sus instalaciones. Cuando se hace este tipo de análisis, no es de que uno sea brujo, sino que usa esta lógica para poder entender y prevenir lo que pueda llegar a suceder. Esto se llama evaluación de riesgos. Esto, como se los mencioné al inicio, lo pueden hacer en su casa, lo pueden hacer de repente en el recorrido que hacen de su casa al trabajo y van a comprender que hay formas de administrarlos. Deben de estar preparados para poder enfrentarse a esto. Eso es un sistema de contingencia. Por eso es importante comprender que ya la contingencia puede
ser manejo de heridos, manejo de derrames, manejo de repente de incendios, manejo de evacuaciones y tener hasta en algún momento un sistema de búsqueda y rescate. Vean que todas estas contingencias se pueden llegar a dar dependiendo de la amenaza que esté. Obviamente, yo aquí quiero recalcar algo bien importante, que es su seguridad. No se vale poner en riesgo su propia integridad, ¿sí? Todo se puede recuperar, todo lo material lo podemos hacer. Lo que no podemos hacer es a un brigadista. De manera que los estamos preparando para una contingencia que espero jamás se utilice. Perdone que suene un poco ilógico, pero eso es lo que yo esperaría, que jamás se utilice. Que tengamos una brigada preventiva, que no lleguemos a ser reactiva. Pero si llegamos a ser reactivos, pues obviamente que hagamos el mejor trabajo del mundo, que entendamos que hay limitaciones, que no porque yo soy brigadista voy a arriesgar mi integridad. Yo sé, en algún momento pensaron eso, voy a ser brigadista porque me gusta la adrenalina, voy a vivir esto, voy a hacer otro, pero no. Aquí la prioridad va a ser la seguridad de cada uno de ustedes. Que se queme la empresa, que Dios me perdone, ojalá no se dé, pero si se da esa amenaza, nunca valoren algo más que su propia vida. Ustedes tienen que ser los primeros, ustedes tienen que salvaguardar su integridad. Si hay una víctima, no queremos dos. Si hay dos víctimas, no queremos tres o cuatro. Ustedes tienen que luchar por evitar esas consecuencias. Pues si se puede manejar, si está al alcance de ustedes, si tienen el conocimiento, si tienen el equipo, si tienen las posibilidades, háganlo. Pero de lo contrario, nunca lleguen a autoamenazarse. ¿Sí? Quiero que quede bien claro esto. Cosa que, pues, imagínense, hasta los bomberos lo tienen como lema que dice primero yo, segundo yo, tercero yo. Pero cuando están en el campo de acción, esto es lo que menos se viene a la memoria de cada uno de ellos. Ellos pues ponen su vida en riesgo y a veces hasta mueren. ¿Cuántos bomberos no han muerto? Porque se pierde esto. Puede ser por pasión, puede ser por demostrar que saben y puede ser por heroísmo, por cualquier razón. Pero yo les pido hoy, por favor, que nunca lleguen a cruzar esa línea, que siempre sea el resguardo de su propia integridad. Posteriormente vienen las cosas que sí se pueden hacer. Entonces, aquí tengo yo unos videos que quiero que analicemos todos juntos. Aquí hay un accidente, la persona sufre un atrapamiento en una máquina con sus 4 dedos, miren. Y aquí viene lo que les mencioné y recalqué en primeros auxilios. Es esa relación que puede uno llegar a tener con un empleado, con un compañero. Entonces, aquí tenemos esto, miren, vean lo crítico. Y quiero que pregunten ustedes mismos ahí, sentaditos, ¿qué haría yo en el lugar de esta persona que está ahí? Ahí está usted, aquí está de ropa camuflajada, ahí está. Ahora, la pregunta es, ¿qué haría? Mira a su compañero, tiene los dedos prensados, quiere liberarse, ¿no? Menos mal que no es en español, no sabemos que está maltratando ahí. Aplazamiento de 4 dedos. La crisis emocional, pues ahorita nosotros lo vemos muy ajeno, no conocemos a los chinitos, quienes son los que están ahí, peor el afectado. Pero imagínense que sea un amigo, un compañero de turno y que esté ahí. ¿Está preparado para manejar esa herida? Para trasladar al paciente, armar el plan, evitar la pérdida de tiempo, porque ahí se perdió mucho tiempo. De eso se trata, ¿sí? Que ustedes
busquen las herramientas, conozcan en dónde encontrarlas y qué hacer en caso de. Aquí hay otro video. Busqué videos poco pues morbosos porque hay algunos más dramáticos y a veces se pierde el objetivo, pero lo que pretendo con esos videos es que ustedes piensen cómo manejar una situación crítica, un riesgo de incendio. Veamos qué pasa ahí. ¿Ok? Ya se imaginan que sean ustedes los que están ahí apagando ese conato, que en algún momento ya se convertía en incendio. ¿Qué se sintió a la hora de que controlaron ese conato? Pues obviamente es una gran satisfacción decir, wow, le salvé la vida a la empresa, ¿va? Gracias a ese esfuerzo muchos van a seguir trabajando, van a seguir manteniendo a su familia, van a seguir con sus objetivos personales, familiares. Eso es una satisfacción. Pero ¿qué hubiera pasado si se hubiera quemado la empresa porque nadie sabía dónde estaba el extintor mayor de 50 libras, que fue lo que fueron a traer los jóvenes ahí, si se dieron cuenta? Fueron por el extintor más grande. Aquí vinieron ellos y empezaron a contrarrestarlo con esto. Se dieron cuenta que no podían con eso. Del otro lado había otras personas haciendo lo mismo. Pues alguien dijo, no, hay otro extintor más grande y nos puede servir. Ahí va. Se fueron a traer el extintor más grande. Y Mauricio, no sé si está bien que se ataque el fuego por dos flancos ahí, porque cuando llevan el grande se mira que les cae a los que están del otro lado. Sí, es cierto. Y quizás La solo, ventaja que están hay solo por un solo lado. Bueno, la ventaja que hay en esos extintores es de que son de CO2. Se da cuenta que no queda en el aire, sino se disipa rápido. Entonces, es un gas criogénico también, que va a nivelarse la temperatura ambiente. Es mucho más el daño que pueden generar con uno polvo químico seco que uno de CO2. Entonces, ahí no hay ningún problema que le caiga a otra persona. Va a ser un momento nada más de frío y nada más. No va a tener ninguna consecuencia, a menos que le tire directamente en los ojos o en la cara, pero aún así, el daño es leve. La temperatura se recupera de inmediato, porque es un gas criogénico que recupera la... Ahora, si fuera un polvo químico seco, posiblemente. Entonces, no, y la pregunta va que si en un fuego se ataca por varios flancos, o es... sí. De hecho, si ustedes se dan cuenta en los pictogramas que tienen los extintores, esa es la sugerencia, que se utilicen varios y por diferentes lugares para poder atacar un fuego. Claro que está la otra sugerencia, ¿va? De que no pues se utilice en contra del viento, pero estamos hablando de un incendio o un conato en un área cerrada, donde no hay fuerza de viento. Entonces sí lo podemos hacer de varios lugares, atacarlo, y eso es mucho más eficiente. Cuando en algún momento se llegue a dar un caso de estos, podemos pedirle a alguien que no sea brigadista, también que utilice otro extintor y que entre los dos o tres o cuatro logren contrarrestar el efecto del fuego. Eso es válido. Ok, Vayan por varios ok, lugares. gracias, sí. No, no, a usted gracias por ese aporte, porque eso es lo que enriquece al final la información cuando uno pues, se pone en los zapatos de los que están ahí trabajando y dice, bueno, ¿y qué pasaría si? Aquí hay otro, ese es un incendio, esto fue aquí en la costa sur, fue un ingenio.
y pues ya no se puede contrarrestar con extintores. Y lo más curioso, aquí tenemos agua, pero no es posible utilizarla en ese momento. ¿Cómo estará el sistema de contingencia? ¿Se ha pensado en esto? Porque aquí puede generar incluso hasta un incendio forestal. Ustedes se dan cuenta, hay árboles cerca. Entonces, estas son vulnerabilidades que se pueden llegar a perder cuando uno no tiene la visión de qué es lo que puede llegar a suceder. Lo que les mencionaba, nosotros no sabemos. Yo recuerdo una empresa que me pidió un análisis de riesgos de una instalación de gas propano. Y ellos hicieron una muy buena instalación con su tierra física, pues ventilada, techadita y lo demás. El detalle fue de que detrás de esa pared había una venta de comida. Entonces era pues solamente una pared como de 1,5 metros de altura. Y el gas pues es volátil, bien podían generar chispa a llama abierta y regresarse la llama hacia adentro de la empresa. Entonces sí es bueno considerar esto, los riesgos o las amenazas externas que en algún momento pueden interactuar con pues, la situación de la empresa. Otra empresa que se dio, y eso fue aquí en Atanasio, es de que colocaron un sistema de alcohol etílico al 99%. Y la bomba muy buena, por cierto, una inversión grande, hacer un oxidable, bombas neumáticas y demás, pero nunca pensaron en el riesgo externo, que era el paso vehicular. Y pues tuvieron dos casi que conatos, porque tuvieron un accidente vial y rompió la pared y fue a golpear el tanque de alcohol. Entonces, sí, la verdad hay que pensarlo, qué es lo que nosotros en algún momento tenemos que interactuar, ¿sí? Entonces, esas son las cosas que queríamos ver. Ahorita lo que terminamos este tema, no sé si tienen alguna pregunta, que es evaluación de riesgos. ¿Cómo se evalúa el riesgo? Por probabilidad, ¿verdad? Y severidad o consecuencia. Esos son los dos factores, pregunta de examen, por si quieren sacar 10 puntos ahí, se los estoy regalando. ¿Cómo se evalúa un riesgo? Por probabilidad y consecuencia. Esos son los dos factores que tienen que intervenir para poder determinar cuáles son los de mayor amenaza o cómo nosotros podemos llegar a determinar las mitigaciones. Así que uno de los planes que tenemos que tener ahí, que lo vamos a ver en otro tema, es cómo contrarrestar una fuga de amoníaco. Eso va de cajón para ustedes. Esa sería una de las contingencias, ¿sí? Otra contingencia que se me ocurre por todo lo que ustedes me reportaron es cómo manejar una hipotermia, porque ustedes tienen cuartos fríos y puede llegar a darse. Si una persona no se adapta fácilmente, puede llegar a sufrir una hipotermia, que pues consideren los síntomas y qué hacer en caso de un herido. Pues pueden tener ahí, hay bandas transportadoras, hay fajas, hay poleas, hay sprockets, hay cadenas, y eso podría también llegar a generar una situación de crisis emocional y no digamos para que ustedes atiendan esa situación. Ahí se los dejo en el tintero, igual les dejo aquí la palabra, ahí está el chat por si quieren o se acercan a la bocina para darme sus comentarios. Me preocupa que no haya tenido ni una pregunta en el WhatsApp, esperaba que interactuáramos más. Les cuento que esta es la segunda brigada que manejo así. Para mí ha sido muy difícil porque ustedes que me conocen han visto algunas demostraciones, algunos ejercicios prácticos que me gusta que ustedes asimilen información haciendo, pero bueno, es parte de lo que tenemos que acoplarnos y por eso les pido, por favor, si tienen dudas o comentarios, pues no se limiten, ahí está el sistema para que lo hagan. Muy bien, aquí vamos a ver un pequeño video interesante hablando un poquito de valores y obviamente de proactividad. Este es un video que necesito que le pongamos mucha atención como brigadistas. ¿Qué es lo que nosotros en realidad queremos? ¿Qué queremos lograr como equipo de alto desempeño? O sea, es un equipo que van a contrarrestar de repente hasta muertes, pero ¿cómo lo van a hacer? Veamos este videito.
¿Esto te resulta aburrido? No, me gusta. A mí me encanta. Todas las cosas buenas de mi vida han surgido de esto. Y puedo que no sea bueno en muchas cosas. Vale, no soy perfecto, no soy un buen marido. Y lo siento si no soy un buen padre. Pero esto lo hago bien. Y quiero compartirlo contigo. Enseñarte lo que he aprendido. Lo que hago afecta a las vidas de mucha gente. Es lo que me anima a seguir adelante. Y creo que si te esfuerzas también te encantará. Sí, chef. ¿Deberíamos haber servido ese bocadillo? No, chef. Así me gusta. Vuelve ahí. Hay personas hambrientas esperando. ¿Está listo para cocinar? Bien, espero que hayan captado el mensaje. Yo sé que estoy un poquito exigente con las tareas. Sé que tienen muchos roles y responsabilidades como papás, como empleados, y todavía poniendo tareas para que ustedes piensen. Y la verdad, mi objetivo único y exclusivo es de que ustedes hagan la diferencia y que demuestren que sí saben y pueden. Eso es pasión. Eso es lo que se busca. No importa qué es lo que hagan, pero háganlo bien. Pónganle pasión y obviamente el resto es ganancia, pero tenemos que hacerlo. Así que esa es la cápsula de motivación para hoy. Yo sé que cada uno de ustedes tiene tareas específicas, tiene responsabilidades y tienen que pues, hacerlo de la mejor manera. Y no piensen en el dinero, en cuánto van a ganar, sino simplemente que sea parte de su día a día. ¿Sí? Ok, vamos a pasar al sistema de evacuación. El sistema de evacuación tiene base legal. En la Constitución de la Política de la República de Guatemala menciona en el artículo 1 que pues, hay una ley que protege y organiza para hacer esto, que es a la familia. Y más ahorita se está viendo que no tenemos este cumplimiento, se está dejando por un lado. Y hay deberes del Estado. Y ese deber es garantizar a todos los habitantes que se mantenga la libertad, la justicia, la seguridad. Y aquí está la seguridad. En todos los lugares colectivos, como una empresa, como un estadio y demás, debería de existir pues, organizaciones comprometidas, como lo está mostrando ahora pues, alimentos congelados, en prepararlos a ustedes para mitigar las consecuencias y, ¿por qué no volverlo a decir? Llegar a generar sistemas de prevención. Las personas que tienen la conciencia y obviamente la capacidad para evaluar los riesgos es porque ya han pasado por alguna situación que comprenden la necesidad de administrar los riesgos. Por eso, nuevamente tocamos cómo es que nosotros debemos de llegar a ese sistema de los elementos indispensables, que pueden ser los equipos, y ustedes ya tienen puertas, ya tienen luces de emergencia, ya tienen señales, ya tienen alarmas, ya tienen rutas definidas, que eso es uno de los elementos del sistema, indispensable. Si no tienen el sistema, o si no tienen uno de esos elementos, no tienen el sistema. Y la otra parte que es el recurso humano, que es el entrenamiento, la práctica, el convencimiento. Esto también se va a lograr progresivamente. Yo sé, en algunos casos es muy, muy complejo por los turnos, por las rotaciones, por las restricciones y demás, pero el esfuerzo viene al final cuando uno dice, bueno, si no hubiéramos tenido esto, quizás no tuviera la oportunidad de contarlo o de decir qué fue lo que hicimos bien o cómo mejorar las cosas que de repente se nos olvidaron hacer. Por eso, el último elemento es la revisión. Las revisiones que ya iniciaron ustedes, las revisiones rutinarias de los equipos, garantizar de las luces, de las señales, de las alarmas. Esto es parte de la revisión. Entonces, estos son los tres elementos, el equipo, el recurso humano y la revisión periódica de estos dos anteriores para convertir en tener un sistema, sea de noche, sea de día, exista supervisión o no exista, haya 1, 2 o 3 brigadistas, que el sistema funcione, porque obviamente viene la garantía. Por eso, si hablamos de los equipos, esta presentación la armé para una empresa, pero igual ustedes tienen, yo sé, equipos similares, en donde tenemos identificadas las salidas, sean accesibles, que sean confiables, que sean abatibles hacia afuera. Y esto que estoy mencionando está en una norma específica en Guatemala que se llama NRD2, que es la norma de reducción de desastres. Esta norma exige específicamente todos estos requerimientos que estoy mencionando, dependiendo de la cantidad de personas, del lugar donde estén, tienen que tener estas características, sin cambio de superficie al salir, que al abrir la puerta no haya una grada, un vacío,
Y pues obviamente que den a un lugar seguro, que no los vayan a llevar de repente a una trampa, que no los vayan a colocar donde hay fuga de gas o de repente un área peatonal combinada con un área vehicular, sino que todo esto lo tenemos que ir analizando. ¿Y quiénes son? Bueno, pues ahora ya sabemos, son los brigadistas. Ellos como equipo de contingencia tienen que tener el alcance de decir, no, miren, esta ruta está mal, cambiémosla, o este rótulo se bloqueó, o este rótulo quedó muy pequeño, y todo es dinámico. Por eso son las revisiones periódicas. Cuando se da la instalación o la anulación o la ampliación, debemos de nosotros también, pues, involucrarnos en toda la señalización y todo lo que compete con esto. Hablemos de las luces de emergencia. Aquí va para los que hacen esa revisión periódica. Estas tienen que funcionar. Y dice que se puede medir la iluminación. Ahora viene el cómo, ¿no? El cómo, no dónde ni cuándo, sino cómo. ¿Cómo se puede hacer esto? Ustedes pueden bajar un luxómetro, tal cual lo escuchan, luxómetro que mide luxes a su celular. Y al tener esa aplicación en su celular, va a colocar su celular al piso. Y cuando encienda la lámpara de emergencia, tiene que llegar a 10.75 lux, ¿sí? Ojo, porque también van a medir candelas, que es una unidad de medida de iluminación, pero aquí queremos basarnos en lux, que es una unidad de medida. Entonces, al piso nos tiene que alumbrar esta lámpara de emergencia 10.75 lux. Esa es una forma de garantizar que la lámpara va a funcionar. Que no solamente me indique que está ahí encendida, sino que va a funcionar para el fin de que observen para dónde ir, que no vayan a tropezarse, que no vayan de repente a dar un lugar donde no es seguro. Y que estén direccionadas al pasillo. En estas, normalmente llega a suceder de que se van aflojando por vibraciones, yo que podría de repente una limpieza, un golpe, se inclinan hacia abajo. Entonces, cuando uno las enciende, solamente iluminan la parte de abajo, no iluminan el lugar a donde uno tiene que dirigirse, que es el objetivo de esto. Otra de las cosas es de que tienen que alumbrar durante 20 minutos de una manera autónoma. Ahora, en el caso de ustedes que tienen un generador, hay que garantizar de que ese generador haga una transferencia automática para que encienda todas las lámparas de emergencia. Es más, de repente hasta ni lámparas de emergencia van a necesitar porque va a alimentar las mismas luminarias que tienen normalmente y que cumplen con la iluminación mayor de 10.75 lux. Esto que les estoy diciendo, hasta para una auditoría puede servir, que les digan, miren, ¿y dónde están sus lámparas de evacuación? Y se van a poner a buscar estas y de repente no hay ni una de estas, sino que lo que tienen es una transferencia de que cuando se va la energía de la calle, arranca la bomba, perdón, el generador interno y hace una transferencia en segundos, puede ser 8, pueden ser 15, puede ser 20 segundos, se va la luz y vuelve a encender como que si nada hubiera pasado. A eso me refiero. Entonces, estas tienen que ser autónomas, no debemos de depender de una energía externa, si se va la luz ya no enciendan estas. Una de las cosas que pasan con estas baterías es de que se dañan. Hay que revisarlas, que por eso les digo aquí, que duren 20 minutos. Las desconectamos, algunas tienen un pulsador y ese pulsador tiene que quedar presionado durante 20 minutos para ver si en realidad va a tener la capacidad de iluminación. Porque no me sirve que iluminen, ¿qué les digo? Un minuto y que se apaguen, porque no va a ser funcional. Tenemos que pensar en un rescate, en que lleguen ahí los mismos brigadistas, que se queden sin energía. Las lámparas va a ser el colmo. Entonces, esos son los puntos vulnerables a falla que deben de estar en el checklist que ustedes van a pasar o ya están pasando en todo lo que es vulnerable a cambio, ¿sí? Entonces, la persona que vaya a revisar luces de emergencia tiene que bajar su luxómetro, es gratis, lo baja a su celular y ya sabe cómo hacerlo. ¿Alguien abrió la bocina para hacer una pregunta? ¿No? Bueno, así es como se revisan las luces. Las señales, todas las señales de seguridad, de evacuación, tienen que ser de color verde. En la NR2 aparece como un RAL de 090909, que RAL es el número internacional del color. No podemos tener un verde aguacate, en otros verde hoja, en otros verde, no sé, qué otro verde jote. No, tiene que ser ese RAL, que todos los rótulos quedan en un solo color. Y de igual manera, el material dice que debe de aguantar como mínimo 85 grados Celsius.
Es decir, que no sea lo primero que se quema. Si lo ponemos de coroplast, si lo ponemos de papel, si lo ponemos de otro material, pues obviamente no va a aguantar esa temperatura y va a ser lo primero que se va a quemar. Y dice que deben de estar ubicados estratégicamente. No puede haber ni un solo punto ciego. Nosotros le llamamos punto ciego cuando yo muevo la cabeza y no miro ningún rótulo de evacuación. Entonces, tiene que haber, en el caso de evacuación, pues que siempre yo alcance a ver un rótulo para saber para dónde voy. Tienen que ser suficientes, que si yo cambio de posición, tengo que alcanzar a ver otros. En la rotulación pueden haber de una sola cara, que son los más comunes, ¿eh? Es como este que está acá, es de una sola cara. Pero también podemos ampliarlos a dos caras, que nosotros le llamamos de bandera, que se ve, pues obviamente, con mayor capacidad de visualización. Hay otros que son de 3 caras y hay algunos que son hasta de 4 o de 5 caras. Son colgantes. Se colocan con cadenas para que no se vaya a quemar el hilo, porque muchos ponen hilo de pescar y eso es vulnerable que con una llamarada pues se quemen y se caigan. Entonces eso mejora la apreciación y se está cumpliendo. Por eso se reduce la cantidad de rótulos porque no hay necesidad y se gana campo de apreciación. Y pues el tamaño también lo menciona la NR2. Ahí vemos que tenemos hasta de 50 metros, que va a ser más o menos como de 1 metro. Dependiendo de la distancia de apreciación, así va a ser el tamaño. Y otro de los temas, que esté en español, que no vaya a estar en inglés. Como por acá voy a regresar aquí, que bueno, aquí sí dice salida. En algunos está en inglés, exit, entonces no es funcional. La ley guatemalteca exige que todas las señalizaciones estén en español. Eso es en cuanto a las señales. Recuerden que tenemos señales de extintores, señales de evacuación, tenemos señales. Y aquí vienen los colores. Lo importante que es, cuando es una información, es de color azul. Si ustedes quisieran ponerle nombre, que de repente más adelante pueden implementarlo, ¿no? ¿Cómo se llaman las líneas? Algunos le ponen el nombre, pues, de la persona que llevó un liderazgo, de algún gerente, o alguien que haga la diferencia, le ponen el nombre a esa máquina, entonces ya lleva el nombre de esa máquina, va a ir de color azul, porque es de información. O de repente el proceso que se esté haciendo en ese lugar, entonces va a ir de color azul con blanco, porque es de información. Si es de seguridad, pues obviamente de evacuación precisamente va a ser de verde con blanco. Si fuera de rotulación de extintores, va a ser rojo con blanco. Y si fuera de prevención, va a ser amarillo con blanco. Entonces ahí ya vamos usando los colores de una manera internacional para poder mejorar la implementación. Aquí tenemos, miren, color rojo, color verde y ya van los pictogramas. Ahora, fíjense, antes de que se me olvide, estos rótulos tienen que ser anclados, no pegados, porque de repente se invirtió en un rótulo y les cuento, un rótulo del material que les estoy mencionando, que es nífugo, que no agarra fuego, puede llegar a costar hasta 200, 250, hasta 500 quetzales un rótulo de estos. Y que lo hayan pegado a la pared con mounting tape, que es aquel adhesivo, y que no aguante ni siquiera, que les digo, 50 grados Celsius y plum viene para abajo, entonces se cayó toda la plata, toda la inversión se nos fue. Entonces sí tiene que quedar anclado, mínimo 2 puntos de anclaje, o sea, 2 tornillos a la pared para que si hay fuego, pues eso sea lo último que se cae. Las alarmas que se escuchen en todas las áreas, algunos pues, tienen que ser normados, por supuesto, que superen los 90 decibeles, estando a menos de 2 metros de él, y pues que sean activadores accesibles como este, que esté bien identificado, que no se vayan a confundir con otro dispositivo, y que sean aprobados por la NFPA. La NFPA nos dicta esto precisamente, que tenga contraste de color, el color rojo y el blanco, otra vez, colores normados, y que no se usen para otro fin. En algunos lugares, pues, he llegado a encontrar las alarmas para avisarles que es hora de salida, o de repente que van a hacer una reunión. A veces tienen megáfonos que usan para llamar a una persona a una bodega, cosas como esas, entonces pierden el objetivo. No, si esta es alarma de evacuación, específicamente para evacuación. Y que el personal se familiarice con ellas. Por eso los ejercicios. En un momento les voy a poner un video ahí para que ustedes conozcan el sonido de una alarma de evacuación. Esas alarmas deben de tener la característica de poder activarse electrónicamente en un panel en donde vamos a determinar si va a ser de evacuación general, si va a ser de por incendio, y pues tienen varios sonidos, son intermitentes, y uno puede configurar el sistema que necesita. Aquí en Guatemala, pues con que suene es suficiente, pero en Estados Unidos no. Tenemos una alarma continua y tenemos una interrumpida,
que es como se caracterizan las alarmas o las alertas en los Estados Unidos. Esas son las rutas de evacuación. Debemos tener un layout, un plano así como el que ustedes ahora utilizaron, en donde en las áreas, salas de capacitación, salas de espera, de repente hasta en la clínica tenemos que tener un mapa mostrando para dónde deben ir las personas en caso de una evacuación. Para decir, mire, usted está aquí, ahí está la ruta, usted tiene que seguir este caminito para llegar al área segura. Entonces las señalizaciones deben estar en toda la ruta, no solamente dentro de instalaciones, sino fuera también. Libre de obstáculos, uno de los problemas más frecuentes, que les colocan productos, les colocan de repente un montacargas, le ponen materia prima, como les mencionaba la vez pasada, lo que más necesita es espacio. Y eso pues lo tenemos que cuidar, que no bloqueemos extintores y demás. El ancho mínimo de los pasillos principales dice que tiene que ser de 1,50 m. Ese es el ancho. Y el pasillo interno o alternos van a ser de 1 metro. Esto ha sido muy polémico porque algunos ponen cintas o líneas amarillas de 10 centímetros de ancho, pero eso descuentan del metro y eso no es válido. Entonces tiene que ser exactamente, si yo le voy a poner esto, tiene que ser aparte. Igual 1,50 más 10 y 10 serían 1,70 para que quede amplio y que 2 personas vayan a la par sin salirse del área. Los colores normados, materiales normados, quedan suficientes y a una altura pues, accesible. La NR2 menciona que estos rótulos tienen que estar a 1 metro del piso. Por estética, por convencimiento, la mayoría no lo coloca a 1 metro. Es más, si ustedes van a ir al departamento de Conred, tampoco los van a conseguir a 1 metro de altura. Pero es porque no hemos llegado a ese nivel de la razón. Y la razón es de que cuando hay un incendio, el humo es mucho más ligero y se va hacia arriba. Entonces, lo primero que va a cubrir son todas esas señalizaciones y no vamos a lograr verlas. Por eso, esa norma de la NRE2 viene de Japón. Y ahí se dieron cuenta que era mejor tenerla a 1 metro, precisamente por un incendio. Aunque vayan gateando por liberarse de no respirar el humo, van a alcanzar a ver la ruta de evacuación. Pero bueno, eso ya se los dejo a su criterio, que es una de las cosas que muy pocas empresas, yo les digo, de las que he tenido la oportunidad de visitar y trabajar, unas 2 o 3 tienen ese cumplimiento, que tienen a 1 metro las flechas de evacuación. Pueden ir combinadas también, ¿no? Pueden ir arriba y abajo. Y ustedes vayan pensando en las vulnerabilidades que tienen en sus lugares de trabajo para poderlos aplicar. Aquí tenemos un par de ejemplos, cómo nosotros podemos ir identificando las puertas, las rutas y obviamente mejorarlas. Ya tenemos nosotros esta información. Eso es de otra empresa, como les menciono, pero lo que quiero es de que ustedes también vayan preparando sus planitos para identificarlos. ¿Qué tenemos que identificar en esos planos? Los puntos de resguardo. Los puntos de resguardo tienen que estar identificados con un círculo blanco en un fondo verde. Y pues decirles, señores, si usted no logra evacuar en 15 segundos, no logra el punto de reunión, suena la alarma, entonces quédese en los puntos de resguardo si en caso es un sismo o un terremoto, porque de lo contrario se va a tropezar y va a tener mayores consecuencias. Entonces tenemos que identificar todas las columnas o lugares que soporten en el caso que se dé un siniestro. Entonces yo digo, aquí están las áreas de soporte y esos son puntos seguros para poder trabajar. Aquí tengo yo cabal las columnas y esas son las que yo tengo que identificar y generar cultura con los demás. Obviamente, ya aquí en nuestra ruta de evacuación de punto de reunión, ya tenemos nuestro pictograma, que este es el pictograma en Guatemala, ¿va? 4 personas, allá está la otra, y pues debe estar visible en el lugar de evacuación. Ahí ya vienen los roles y responsabilidades de los brigadistas, que lo vamos a ver más adelante cuando hagamos nuestro plan de contingencia. Quién es el que se encarga de pasar la lista, quién se encarga de repente de controlar el tráfico, quién se encarga de ir a apagar la alarma y todos esos detalles, ¿no? Eso lo vamos a tener que organizar. Por eso el recurso humano tiene que estar capacitado generalmente, todos, no solamente los brigadistas. No nos sirve de nada tener un montón de brigadistas queriendo sacar a la gente si no están convencidos, que eso es algo muy común. Se da la evacuación y el que menos sale es el que tiene mucho trabajo y le da prioridad al trabajo, a las tareas. Entonces, no, por eso tenemos que llegar a capacitar a todo mundo en el sistema de evacuación, que se familiarice con el sistema, que sepa cómo activar el plan de emergencias, que sepa seguir las instrucciones de los brigadistas, que fue algo que les mencioné. Los brigadistas tienen la autoridad en un momento de crisis. Ahí ya no es por jerarquía, sino es por el puesto de responsabilidad en cuanto a la vida.
y que sepa seguir las instrucciones también a la hora de tener delegaciones. Hay un líder, un brigadista, vamos a ver ahí ese tipo de comandos que se vamos a armar, y ahí hay personas que van a tomar la directriz. Convencimiento de que su vida vale más que cualquier otra cosa y contar con una brigada preparada. Y mire lo que dice acá, física y académicamente. Yo sé que estamos mandando los videos ahí de Fausto Murillo y que muy poco lo han seguido, pero no olviden, si ustedes se abandonan, están abandonando esta parte, esta exigencia física. Ustedes tienen que tener esa capacidad de ir a cargar a un par de personas que se quedaron desmayadas, yo qué sé, y llevarlas al lugar de resguardo. Por eso es necesario que tengan una buena capacidad física, hacer sus ejercicios, mantener una disciplina para, pues obviamente a la hora de enfrentar una situación no se van a quedar ahí desmayados. Documentar las capacitaciones es parte fundamental. Se toman fotografías, asistencias y de repente ustedes como brigadistas también van a tener que desarrollar estos temas para poder convencer a los demás de todos los procesos que nosotros tenemos que llegar a armar en algún momento. Aquí está el comando de incidentes. Aquí tenemos al grupo de brigadistas. Hay alguien que se va a hacer cargo de dar la explicación qué fue lo que pasó, alguien de activar la alarma, y así es como se van repartiendo los roles y responsabilidades a la hora de un siniestro. Aquí estamos haciendo la evacuación en este edificio, con el megáfono, luces, chalecos, ya todo el equipo preparado para hacerlo. Y pues no está de más hacer un simulacro, un par de heridos ahí para ver cómo reaccionan los demás, cómo se coordinan a los que son o los que no son brigadistas, y tener algunas oportunidades de mejora, que eso es lo más interesante. ¿Y qué hicimos bien, qué hicimos mal y qué podemos mejorar para disminuir las vulnerabilidades? Entonces, ¿cuáles son las razones para evacuar? Puede ser un sismo, puede ser un incendio, una inundación, una fuga de algún químico, una amenaza de bomba o cualquier situación que amenace su integridad. Esa es la respuesta para la pregunta número 8. Yo sé que ahí sí toman nota, ¿no? Pero sí es importante saber todos estos detalles, que por qué voy a evacuar yo a las personas. Y algo muy interesante que se da acá es de que si uno se queda viendo que los demás no evacúan, uno no evacúa. Es el error más grande que puede cometer una persona. Si usted escucha la alarma de evacuar, evacúe, y así no quieran los demás evacuar. Si usted no está seguro por qué no evacúa, mejor salve su vida. Pero dicen, no, es que no evacuó porque nadie se movió. O sea que si se hubieran muerto todos, usted también se hubiera muerto. Tienen que hacerlo. Los brigadistas tienen que ir al punto de comando y empezar a organizarse, a investigar y buscar sus roles cada uno dependiendo de la cantidad de personas que estén y qué es lo que vamos a contrarrestar. En el caso de una evacuación, estas indicaciones las podemos poner en las pizarras, en los lugares, para que eso sea mucho más fácil. A usar el lado derecho de los pasillos, no empujar, no rebasar, no gritar. Buscar el área de reunión, que podría ser en la entrada, no aléjese de vidrios, pues espere instrucciones, que es una de las cosas más serias, ¿no? Esperar a que uno le diga, mira, ya regrese, ¿no? Porque recuerden que los brigadistas tienen la obligación de ir a hacer un recorrido a las instalaciones antes de regresar a todo el personal al lugar de trabajo. Entonces es una responsabilidad que a veces no se cumple, pero es parte de. ¿Qué hacer en caso de un sismo? Bueno, hay antes, durante y después. Antes, dice, revise las paredes y las áreas, revise obstáculos, revise dónde está la salida. Y durante, pues, si estamos hablando de un sismo, no salga. Colóquese en posición fetal. ¿En dónde? Pues en las áreas de resguardo que ya hemos marcado previamente. No grite, mantenga la calma y aléjese de vidrios. Esto de no gritar, yo creo que se ha dado. Las personas entran en crisis y empiezan a gritar nombres, a buscar, y eso genera más pánico. ¿Qué vamos a hacer después? Pues dirigirse al punto de resguardo, revisar a las personas en su área que estén evacuadas y mantenerse en el área hasta que se le indique. En el número 2, aquí, revisar a las personas en su área, es bien complejo porque nosotros no tenemos la disciplina de actualizar las listas de quiénes están y quiénes no están, quiénes dan el primer turno, quiénes dan el segundo turno. En algunos lugares, en algunas empresas, han utilizado unos malvetes adhesivos, que cuando ellos van ya de salida, más lo hacen con los brigadistas, entonces van colocando sus stickers diciendo de que ellos ya no están dentro de la instalación. Entonces hay un cuadro de los que están y de los que no están. Cuando van saliendo lo colocan y lo cambian de lugar, y otros, pues, a diferencia, lo pegan o lo quitan, pero una forma en donde todos sepan quiénes son los que están de turno y pueden atender una situación de crisis. Entonces ya ustedes vayan pensando cómo van a manejar eso.
Primero, ahorita con lo que están haciendo con las playeras, excelente. ¿Cómo identificar a la población brigadista? Número uno. Segundo, ¿cómo saber quiénes están dentro de turno? En cualquier momento vamos a necesitar ese grupo de personas, pero ¿y dónde lo voy a encontrar? Entonces tiene que estar de una manera visible, en una garita o no sé, un control electrónico, algunos lo han instalado, para que tengan esa facilidad de saber quiénes están dentro y armar un comando de incidentes. Esta información la coloqué ahí para que sepan que eso está en internet, ahí se meten ustedes a Conred y van a encontrar bien. Ahora lo interesante ahorita con lo que se está dando de los problemas de clima, ¿no? Ya tenemos la oportunidad de ver cómo nosotros podemos también armar nuestra mochila de 72 horas, qué hacer en caso durante de un sismo, después. Ahí está toda la información, todo es que nosotros le pongamos atención. Cuando nosotros llegamos a entender lo importante que es, entonces ya empezamos a buscar eso y tenerlo, es más, hasta de repente en el teléfono, que es lo más práctico, ¿no? Para poder armar un sistema de contingencia. Uno de los temas interesantes es el criterio. ¿Cómo yo voy a determinar si voy a evacuar o no? Por lo general, cuando hablamos de sismos, eh, viene enjambre de sismos, es decir, no es un solo movimiento, sino que tiembla, al rato vuelve a temblar, al rato otra vez vuelve a temblar, entonces eso se llama enjambre de sismos. Y ahí viene el criterio. ¿Quién dice si salimos o no salimos? Entonces, regularmente hay que basarnos en todos los péndulos que tengamos, cortinas, de repente lámparas que estén colgando, entonces nosotros nos vamos a dar cuenta cuánto se logra mover. Igual que el video que les mandé del huracán, cómo se determina grado 1, grado 2, grado 3, lo mismo es con los sismos. Cuando las cosas cambian de lugar, cuando caen objetos, amerita una evacuación inmediata, ¿sí? Es decir, activamos el plan, suena la alarma, todo se resguardo y listo. Pero es un movimiento tan leve que solamente puede generar pánico en las personas, no amerita. Vamos a generar más problemas a la hora de querer sacar a las personas que se tropiezan, de repente la salida no es lo suficiente, hay tarimas, hay producto que está en proceso y demás, y eso puede generar más problemas. Entonces, ese es el criterio. Si caen, ¿qué les digo? Polines, cosas que ya generan riesgo, pues tenemos que aplicar el sistema de evacuación. De lo contrario, pues es mantener la calma, lo que mencionaba anteriormente, y mantenerse en el lugar. Eso es lo que podemos hacer. Si quieren evacuar después del sismo, es lo mejor para cuantificar y ver quién sufrió de repente algún efecto de pánico o se dio alguna anomalía en los lugares de trabajo para comunicarlo, es lo mejor. Hacer una forma de información en el lugar. Y pues, hice un recorrido la vez pasada donde les sugerí anclar algunos equipos y es precisamente por esto que se da. Cuando uno, pues, gracias a Dios, no ha tenido la oportunidad de vivir un sismo, pero miren todo lo que se logra mover en este sismo. Uno no se imagina, pero todo lo que tiene ruedas se va a mover. Entonces, aquí está esa explicación de cómo es el efecto de un movimiento sísmico. Vamos a ver. El interior está incluyendo dos cosas: de la rigidez del elemento, en este caso la solera, y de la masa. Este es un piso y esto es una columna. Entonces, los periodos varían en función de la masa. Este tiene otro periodo, este tiene otro periodo, este tiene otro periodo, y depende de dónde yo coloque la masa. Si la coloco aquí o la coloco aquí, el periodo se altera. Este es una casa en las lomas, que tiene un periodo de cortícula. Y estos son los edificios que tienen más distribución
Gracias. Parece que no se escucha, ¿verdad? Entonces les voy a mandar estos videos para que ustedes los logren observar. Lamentablemente, según yo, lo estaban escuchando, pero gracias. Voy a compartirles este video donde él explica que la carga ocupacional, que nos lo menciona la NRD2, va a depender de la estructura de un edificio. En el caso de ustedes que no tienen edificios altos, van a ser afectados más por movimientos pequeños. Fíjense lo interesante que es. Es decir, que un sismo, por muy pequeño que sea, va a salir afectada la estructura de ustedes, porque no tienen una carga ocupacional superior. A diferencia de un edificio, que la carga puede variar dependiendo en dónde se concentra esa carga. Aquí tenemos nosotros la NR2 que nos ayuda a comprender esto. Creo que más adelante está, y si no, pues también les comparto esa norma para que ustedes tengan la información a la mano. Aquí tenemos un video de una ferretería en San Marcos, Guatemala. ¿Qué fue lo que sucedió? Y veamos precisamente, de eso no se preocupen que no tiene audio. Aquí lo que queremos ver es la reacción de las personas. Allá pasaron encima de una persona, no tienen ruta de evacuación, los mostradores no tienen compuertas ni nada, ya se imaginan. Y lo más curioso, aquí ya vemos el movimiento. Las personas ya sabían, pues ya habían vivido algún sismo antes, pero ellos tienen todavía que mejorar. ¿Por qué? Porque se dan cuenta, aquí esta persona nunca evacuó, ni piensa evacuar. Entonces son las cosas que podemos mejorar a la hora de tener una evacuación. Aquí vemos la otra cámara y vemos que pues obviamente hay un negocio ahí, lo están vendiendo y él se da cuenta primero del movimiento. Aquí está, miren, en este rótulo se está moviendo. Él se da cuenta, entra en pánico antes de cualquiera, pero no acciona. Él está mucho más pasivo, tienen diferente forma de manejar las cosas y es donde le pasan encima, porque no se tiene un plan de respuesta, no se tiene con la organización. Entonces, es lo que queremos evitar. El tener la brigada, tenemos que pensar en todos esos detalles. En caso de evacuación del personal, dice de recepción, pues también tiene que tomar en cuenta que tiene la responsabilidad de llevarse a los que estén en ese lugar. La persona de recepción va a hacerse de cargo de estas personas. Nadie más. Ella tiene que velar porque se vayan todos al punto de resguardo. Y hay que tener cuidado también si tenemos puertas de vidrio no identificadas. De repente hay puertas que van a una bodega y tenemos un visitante, tenemos algún auditor que no conoce, pues podría confundirse con estos lugares. El punto de reunión debe de mantenerse libre de obstáculos, que no queden carros, que no queden de repente montacargas en el lugar. Y tiene que reportarse a la brigada y no ingresar al área hasta que se lo indiquen. Y una de las cosas que, créanme, yo estaba en una cantidad de evacuaciones y es casi imposible evitar usar los celulares. La gente se comunica, tiene la necesidad de saber lo primero, saber cómo está su familia. Y no es que yo sea inhumano, pero como les he dicho, ¿qué pueden hacer ustedes? Imagínense que haya pasado lo peor en su casa. Lo único que va a pasar es que usted entre en un estrés, en una impotencia, porque no sabe ni qué hacer. Entonces lo mejor es mantener pues, los celulares tranquilos ahí y prestar atención a lo que está pasando en el entorno. Pueda que se den situaciones críticas. En algunos lugares no se ha hecho un análisis muy objetivo. He encontrado puntos de resguardo donde pasan cables de alta tensión, donde hay pozos, donde hay riesgos vehiculares. Entonces hay necesidad de tener a la gente con vista y mente en la tarea, en lo que se está haciendo. De lo contrario, se puede llegar a generar un caos con todo. Por eso está el flujograma de emergencias, en donde pueden haber variables, y una de las variables es el día y la noche. ¿Qué es lo que voy a hacer? Otra variable puede ser si es empleado o es visitante. ¿Qué voy a hacer? Otra variable puede ser si hay o no hay brigadistas. En fin, todas esas variables las tenemos que considerar en un flujograma, en un ABC, para que cualquier persona sepa qué hacer. Hay personas que pues, obviamente andan también con sus problemas familiares dentro de los peligros que vimos, los problemas psicosociales, y no van a poder tomar una decisión tan fácil. Y tenemos que ayudarlas, tenemos que velar por estas personas que en algún momento van a quedar como rescatados, aunque estén sin ninguna lesión, pero va a tener la necesidad de ir a acudir a él y ayudarles.
Por eso vale la pena entender lo del criterio de un traslado. Si nosotros tuviéramos heridos, este va a ser el criterio para trasladar a una persona a un centro asistencial. Si es brigadista o no es brigadista, tiene que tener este criterio. Los signos vitales inestables, ¿cierto? Una herida que amerite sutura, una fractura, un golpe de consideración o una intoxicación. Eso no lo podemos manejar en la empresa. Tenemos que hacer el traslado de la persona para estabilizarla. Nunca menospreciar esas circunstancias. Solo para recapitular, aquí les puse los signos vitales, que el pulso va a ser de 60 a 90, respiración de 16 a 20, la temperatura 36.5 a 37.5 y la presión arterial de 120 a 80. Esto más, y si esto está variando en una persona, traslado, ¿sí? Que se lo llevan a un centro asistencial. ¿Qué hacer en caso de un incendio? Ok, esto es genérico. Mantener la calma. Si el fuego es generado por energía eléctrica, desenergice y accione el extintor más cercano. Si no se puede controlar, notifique a recepción, o en el caso donde ustedes asignen la línea directa, tiene que haber una línea para poder ayudar a las personas que pidan auxilio, y ya colocamos el número para poder darles atención. Estos indicativos están en todos los extintores. Lamentablemente nosotros es lo que menos leemos a la hora de utilizarlo. Entonces recordar estos pasos tan sencillos como quitarle el marchamo, quitarle el pin, acercarse lo más que se pueda al fuego, presionar el gatillo y aplicarlo en forma de abanico en donde está la reacción. Esto va a ser básico para poder mitigar alguna consecuencia. Claro que aquí les doy algunas sugerencias más a detalle que lo podemos tropicalizar, lo podemos de repente hasta colocar en una cartelera para las personas que en algún momento quieran entender esto, pues lo pueden hacer. Créanme que es lo que menos hacemos, divulgar lo que lo sabemos. Creemos que lo que nosotros sabemos todo el mundo lo sabe y es uno de los errores más frecuentes. ¿Cuáles son los métodos de evacuación? No siempre podemos usar el mismo método, va a depender de las circunstancias o la razón. Esta evacuación, por ejemplo, que estamos viendo acá, es una evacuación por sismo, en donde podrían caer objetos a su cabeza, entonces usamos la protección de la cabeza. Aquí tengo el sistema zipper. ¿Cuál es el sistema zipper? Es donde no hay ninguna prioridad, por eso tengo aquí el zipper, como entenderlo. Va uno aquí, otro aquí, uno de aquí, uno de aquí, y así nos vamos alternando. Ese es el método a la hora de empotrarse dos flujos de personas. Aquí tengo la alarma y el método. Vean, presten atención. En ningún momento se detuvieron. Lo que hicieron fue intercalarse, porque nadie tiene prioridad, ¿sí? Y esa es la alarma de evacuación. Es el sonido peculiar, es el sonido estándar que nosotros podemos tener para poder decirles, señores, hay una amenaza a su integridad por acá. Sí, esa evacuación no es por sismo, no se cubrió la cabeza, pudo haber sido un derrame, pudo haber sido alguna otra amenaza. Entonces no hay necesidad que lleven las manos en la cabeza. Una de las sugerencias que siempre se han dado es de que le coloquen la mano a la persona de adelante, pero no es tan recomendable si hay superficies diferentes, es decir, 2 o 3 niveles hay grasa, eso no es conveniente. Entonces, aquí imagínense prohibir usar celulares mientras esté evacuando, usar los pasamanos, por eso se exige tener, cuando hay varios niveles, ¿no? Que tengan pasamanos derecho e izquierdo y que siempre vayamos en el lado derecho para que los brigadistas usen también su lado derecho, solo que únicamente para arriba. Tenemos el área libre, expedita para eso. Aquí ya tenemos los roles específicos, tenemos a alguien que va a estar controlando el tráfico, alguien que esté controlando pues la cantidad de personas, de los departamentos y demás, y que estén presentes en el área. Si hay alguna necesidad de llevarse 2 o 3 para hacer algún rescate, pues lo puede hacer. Y hay diferentes formas de clasificar, pueden hacerlo por departamento también si quiere, contabilidad, de repente, no sé, recepción, pero que se pueda distinguir de una manera muy fácil a la hora de, en el caso de ustedes, que pueden llegar a tener una bonita cantidad de personas, va a ser bien complejo llegar un brigadista y tener el control. Yo no sé si les comenté una experiencia que tuve en Villanueva, donde yo andaba de visita, tenía que hacer unas mediciones y resulta que a las 10 tenía que entrar y a las 10 sonó la alarma de evacuación. Habíamos como unos 3,000 de repente de todo ese complejo de ofibodegas y bodegas que había.
y llegó un solo brigadista. Y ya se imaginan la cantidad de personas y él solo. Dije, vamos a ver qué hacer, pobre, si necesita ayuda, lo puedo ayudar. Y él tomó la decisión de, con su megáfono, decirnos a todos que nos sentáramos al piso. Y pues obviamente todos nos sentamos. Entonces para él fue mucho más fácil contar y revisar quiénes eran de cada empresa. Y dije, qué interesante. Entonces yo se los comento por si en algún momento se les presenta, que se sienten. Y entonces van a evitar que estén ambulando y que usted pueda de repente hasta perder el control porque ellos andan en sus prioridades. Una forma práctica de hacerlo. Entonces, las etapas de un simulacro les va a tocar, la ley lo pide en el artículo 305 de la 229, dice que hay que hacer 2 simulacros de incendio al año. Fíjense, entonces nosotros tenemos que ver esas etapas, la integración del equipo de trabajo, que tienen que organizar ustedes como brigadistas, quién se queda en ciertos lugares, qué van a hacer, sus roles y responsabilidades, motivar y sensibilizar, dar un diagnóstico de vulnerabilidad, que es lo que estamos haciendo ahorita, con esos mapas de riesgos, diagnóstico de vulnerabilidad, la planeación con base del diagnóstico y las capacitaciones de brigada. Vean que eso es la etapa de una evacuación ya premeditada. Y pueden haber evacuaciones parciales y evacuaciones totales. Una evacuación parcial va a ser donde está el siniestro. Entonces está la detección, que puede ser un detector de humo, puede ser de repente una persona que da el aviso, se informa de la evacuación. Y si es un foco insignificante, de repente ¿qué les digo? Es la caldera o es el área de amoníaco, entonces se hace la evacuación parcial, no hay necesidad de evacuar otras áreas. Se neutraliza y luego pues, se controla la situación. A diferencia de una situación crítica que podría ser un sismo, va a afectar a toda la instalación, entonces ahí tenemos que hacer una evacuación general. Pues controlamos o neutralizamos y listo. Todas las evacuaciones, todas las situaciones críticas deben de documentarse. Debemos de tener ahí pues, la incidencia o una estadística de cada cuánto, cómo sucedieron las cosas para nosotros poder mitigar y tener información básica para generar los sistemas de control. Así que no se les olvide. Y no solamente cuando hay un accidente lo documentamos, no. Cuando hay una situación de crisis, una evacuación, o de repente una fuga, algo que sea una situación amenazante, tenemos que documentarlo. Debe de haber un registro, nosotros le llamamos archivo vivo, en donde lo van alimentando por cada situación crítica, aunque no lo se reporte al Ministerio de Trabajo, ustedes lo tienen que tener ahí precisamente para tomar acciones. Ah, sí, ¿cuántas fugas tuvimos al año de repente? De amoníaco, aquí está. ¿Y por qué fue? ¿A qué hora fue? ¿Qué hicieron? ¿Qué oportunidades tenemos? Eso nos va a ayudar a tener una mejor organización. De lo contrario, se pierde la oportunidad de mejora. Y lo que les menciono, hay que hacer simulacros de día, simulacros de noche. Esta es la misma empresa. Miren, aquí está de día y aquí está haciéndose el simulacro de noche. Totalmente diferente. Increíble. No sé por qué. No me pregunten, pero en la noche se organizan mejor que de día. Y ahí lo van a ver ustedes si tienen la oportunidad de hacer ese ejercicio. En el día como que hay más confianza, se le delega más la responsabilidad a los jefes, mientras que de noche todos son autónomos. Ellos velan por su propia seguridad y tienen una actuación más inmediata. Por darles una comparación, esta evacuación duró 15 minutos y esta duró 5 minutos. ¿Qué hubo diferencia? Solamente eso, día y noche. Entonces, vale la pena hacerlo, no importa la hora, el momento, lo que queremos es ver la reacción de las personas y las oportunidades de mejora. Igual acá, pues podemos invitar a los bomberos, tomar nota de cuánto tiempo se llevan para poder llegar a nuestras instalaciones y eso va a ser un punto de partida para poder armar un plan. Y la retroalimentación de los brigadistas después de un simulacro tiene que darse retroalimentación. Si alguien lo hizo mal, pues tener la humildad de reconocer qué hizo bien, qué hizo mal y qué puede aportar para que sean críticas constructivas. Y aquí todos debemos de incluso tomarlo en serio, si es posible, es agravarlo para poder dejarlo como evidencia. Entonces aquí tenemos un flujograma, una emergencia que medita traslado, llamamos a los bomberos, si es empleado, si es visitante. Vean que aquí viene una variable. Si es empleado, pues va a trasladado al IX. Y si es visitante, notificar, aquí ponemos un número, ¿no? Aquí puede ser un familiar o algo para poder saber qué podemos hacer con esta persona. Se lo notifica a administración, se hace el informe y ya les toca hacer la información a los familiares. Dentro de la información general, debemos de tener esta información, que se lo voy a, solamente esta diapositiva se la voy a compartir en WhatsApp para que ustedes la tengan ahí entre las fotografías. Lo voy a compartir como fotografía para que la tengan a la mano y en cualquier momento pues lo pueden necesitar.
Aquí tenemos el entrenamiento, esto lo hacemos a nivel general para que todos sepan activar una alarma, porque a veces se le delega democráticamente esa responsabilidad al brigadista. Miren, y todos se evacuaron, pero nadie accionó la alarma, sí, porque no había brigadista. No, todo el mundo tiene que saber activar una alarma. Claro, también advertirles de que si activan la alarma por broma, tienen un castigo, porque esto no se vuelve un juego, tienen que tener la responsabilidad y la seriedad necesaria. Entonces, hay que hacer evidente eso, de que el quien active la alarma de repente por conveniencia personal, tiene un castigo. Entonces, aquí estamos viendo la activación, lo voy a poner para familiarizarnos con la alarma. Esto es una alarma, yo creo que lo usamos en su momento con ustedes, para que se familiarizaran cómo activar y cómo desactivar. Una de las cosas que a veces genera pánico al brigadista, ¿no?, cuando está en esa activación, es un sonido muy fuerte. Mauricio, ¿sabe qué? Es que sería bueno mencionar de una vez de que estas alarmas, a la hora de activarlas, la persona que llega a desactivarlas es, digamos, con una llave especial. O sea, no hay que forzar la alarma para silenciarla, sino que alguien llega con una llave especial, abre la caja y ya sube la palanquita, digamos, ¿verdad? O sea, no hay que forzarla, porque a la hora de forzarla la arruinan. Ya nos pasó aquí una vez de que una persona la activó y, digamos, por lo mismo que usted dice, se puso muy nervioso al oír la alarma, ¿verdad? La sirena, que genera un ruido muy fuerte, ¿verdad? Creo que está arriba de los 280 decibeles, las bocinas que tenemos acá, y por querer callarla, la forzó, la subió y arruinó el switch, ¿verdad? Sí, es cierto. Gracias, Héctor. Muy atinada la observación. Ustedes ven ahí, él tiene una llave Allen de 1/8. Esa no la vamos a encontrar en cualquier caja herramienta ni a la vuelta de la esquina. Entonces, en el caso de los brigadistas, se le deja la responsabilidad. Quien activó la alarma, él va a ser el mismo que la va a desactivar. Tiene que saber en dónde está esa llave para desactivarla. No se puede desactivar con golpe o de una manera brusca, tiene que ser con una llave. Ustedes van a ver ahí, veamos, a ver si logramos. Allá la activó, ahí abre con esa llave Allen. Perdón, lo que quería era detener el video para que ustedes vieran eso. Ahí está. Ahí aleja la parte roja, regresa a su posición la palanquita y luego la vuelve a colocar en su lugar. De lo contrario, no se va a poder desactivar. Esa es una forma para garantizar de que no se utilice para otra cosa. Estas luces, que son estroboscópicas, también se pueden regular. La podemos poner fija, con 2 o con 3, con 4, hasta con 60 destellos por minuto, dependiendo de qué es lo que nosotros queremos. En algunos lugares, como les menciono, en los Estados Unidos, asignan un tipo de alarma para un incendio, asignan otro tipo de alarma para una evacuación. En fin, eso es mucho más práctico. Nosotros aquí en Guatemala le damos a esta interrumpida para todo, pero no está de más que si en algún momento quisieran ustedes normarla, pues lo pueden hacer. Esta es una cajita específicamente para esos entrenamientos, y si pues la necesitan me avisan, con mucho gusto la puedo usar para cuando se dé el curso de evacuación a todo mundo, para que se familiarice en la activación y que comprendan que no se puede desactivar tan sencillo como aparece en el video, lleva su proceso. Lo que hicimos acá fue que a las personas que están haciendo la inspección de alarmas, le soldamos una argollita a uno de los extremos de la llave y la cargan, bueno, o la van a cargar en sus llaveros, ¿verdad? Así la cargo yo también. Ah, qué bueno. Esa es muy buena práctica, que los brigadistas tengan la llavecita para desactivar. Ahora, yo les sugiero que cuando se dé una evacuación, ya sea por un simulacro o una situación real, la persona que activó la alarma tiene que ser el responsable de desactivarla, porque a veces, híjole, no la han desactivado. ¿Y quién la activó? A buscar cuál es la que se activó. Y a veces el sistema lo dice y a veces no tenemos una forma de identificarlo. Entonces, esa es una de las responsabilidades que quisiera de una vez hacerles ver a ustedes. Cuando están dentro de un recinto y hay varios brigadistas, el primer brigadista que llegue a la primera puerta se debe de quedar en esa puerta hasta garantizar que todos hayan evacuado en ese recinto. Si hay una segunda puerta en el trayecto al punto de reunión, el siguiente brigadista debe tomar esa responsabilidad
esperando que llegue el que se quedó en la primera puerta para avisarle que ya todos salieron y así sucesivamente hasta llegar al punto de resguardo. Ahí vamos a ver en el plan de emergencia más adelante, que es otro tema que vamos a tener que aterrizar, en donde hay 5 comités específicos y ustedes van a llegar a ser parte de ese comité. El año pasado lo armamos y hoy pues le vamos a dar seguimiento para ver en qué rol quedó y pues si de repente ya tuvo la oportunidad de ver su actuación, qué puede mejorar, qué puede recomendar para poder hacer un buen sistema de evacuación. Entonces, esto es lo importante del sistema de evacuación y obviamente aquí está, esto aparece en la NR2, que es el tamaño de las señalizaciones. Vean, aquí está la distancia de visualización. Empiezas de 5 metros hasta 50 metros, vean lo que yo les mencionaba. Entonces aquí está la superficie de apreciación que van a ser en metros cuadrados. Entonces tenemos aquí 12.50, es un gran rótulo, se imaginan 50 metros. Y pueden haber cuadrados, círculos, rectángulos, en fin, yo no he visto círculos, pero bueno, ahí está la opción de tener señalizaciones circulares. La mayoría es cuadrado, rectangular, ¿no? Y que nos da aquí las medidas de 136.9 centímetros por 91.3. Ese sería el rótulo más grande que podría ser el que esté en el área de evacuación, el punto de resguardo. Entonces ahí ya tenemos nosotros esto. ¿Cómo se toma en cuenta? Aquí está la persona y aquí está la distancia donde está el rótulo. La mayoría de empresas mandan a hacer, mire, hágame 50 rótulos de 15 por 15, 20 por 20, y nunca toman en cuenta el punto de apreciación. Entonces, al final se rompe el cumplimiento que tenemos acá, que va a depender de la distancia de apreciación. Claro, nuevamente les repito, si nosotros queremos mejorarlo, lo podemos poner de 3 caras, de 4, de 5 caras para mejorar la apreciación. Hay algunos que tienen un pedestal, están metidos a piso, son mucho más prácticos, pero va a depender de las circunstancias. Hay lugares donde no podemos hacer eso y pues también tenemos que pensar en las personas que de repente tienen problemas de visualización. No todos tenemos la capacidad igual, entonces hay que considerarlo. A la hora de una evacuación, hay personas que son vulnerables, identificarlas y decirles, bueno, pues fulano mengano se encarga de un Juanito, a doña María, no sé quién es la que sufre alguna crisis emocional, nerviosa, y vamos, la atendemos. Entonces se van armando los planes de contingencia, dependiendo de las vulnerabilidades o consecuencias que ya se han vivido dentro de la organización. Entonces, esta es la información que yo quería compartirles el día de hoy. Espero que haya quedado claro y quisiera interactuar con ustedes porque a mí me preocupa, pues, que, como les dije hace un rato, no tener la oportunidad de tropicalizar la información. Yo sé que ustedes tienen dudas o algunos comentarios, pero pues ahí se han quedado. Entonces, yo los invito a que me tomen en cuenta, que interactuemos, que me pregunten o me manden sus comentarios. Si ustedes han visto alguna oportunidad de mejora y no la han podido hacer, pues con el ingeniero lo podemos platicar para poderlo mejorar. Ya se acerca el día del rally donde vamos a poner en práctica todo lo aprendido y espero que pues ahí se vea cuánto han prestado atención. Yo sé que no todos tienen la facilidad de conectarse, algunos se conectan, se desconectan, no tienen señal y la grabación está ahí, o sea, todos los medios se les están dando para que se pongan al día. Así que nuevamente les digo, tienen la palabra para poder dar su opinión. Y aquí está el trabajo que ustedes hicieron, que es el que más me interesa de esta parte. ¿Dudas con esta tarea? Sí, nosotros la próxima semana tenemos planeado ahí el simulacro. Entonces, tal vez ya sea lunes o martes, voy a convocarlos ahí para la reunión, ¿verdad? Y vamos a designar bien ya qué papel va a jugar cada uno, ¿verdad? Porque como la misma producción que tenemos nosotros, no siempre está la misma gente en la misma área, ¿verdad? Entonces, puede ser que vayan variando, ¿verdad? Pero que en el área que estén ya sepan digamos, cuál va a ser su papel, ¿verdad? O su rol, ¿verdad? Ok. Recomendaciones entonces para ese simulacro. Número 1, avisarle a los bomberos, ¿sí? Aunque no vayan a llegar, es necesario avisarles de que tal fecha, tales horas van a hacer el simulacro. Por si alguien de repente entra en pánico y llama, pues que ellos ya sepan que es un simulacro. De lo contrario, pueden ser multados por 25,000 quetzales. Entonces, no sé quién se va a caer de repente usted, ingeniero, para avisarle a la estación más cercana Sí. que van a hacer el simulacro. Paso número 2,
de que pues obviamente se haga en el momento más crítico, no busquen el momento menos, sino el más crítico para poderlo hacer. Número 3, documentarlo, ¿sí? Tienen que documentar desde el momento en que se activa la alarma hasta cuando todos regresan a su lugar de trabajo. Vamos a tomar 3 tiempos. Primero es en donde todos llegan al punto de resguardo. Ese es el primer tiempo. El segundo tiempo es cuando ya todos los brigadistas han hecho el proceso de identificación y contingencia. Y el tercero es cuando ya se regresan todos a sus lugares de trabajo. Entonces tenemos esos 3 tiempos. Tomen fotografías, videos y documenten todo lo que puedan. ¿Qué fue lo que falló? ¿Qué fue lo que pues, salió bien? Hay que sacarles el FODA a todo el ejercicio para que, pues obviamente no lo van a hacer enfrente del público, por favor. Si tienen algunos errores, quédense callados, luego tienen la oportunidad de darse su retroalimentación, no se critiquen cuando se cometan fallas ante el personal porque pierde credibilidad con todo lo que ustedes van haciendo. Eso es lo que les sugiero para hacer su reporte al final. Yo tengo varios formatos, se los puedo compartir para que quede documentado y esto les va a servir para cualquier auditoría o encontrar oportunidad de mejora. ¿Sí? Digamos, acá viendo los riesgos que nosotros tenemos, ¿usted qué recomienda que hagamos en el simulacro? Porque, digamos, los últimos que se han hecho han sido por fuga de amoníaco. ¿Y ha habido rescate? No. Bueno, ahora ya tienen un autocontenido. 1 o 2 tienen. 1. ¿Ok? Entonces tienen que armar un sistema de búsqueda y rescate. Mejor si ponen a una persona ahí desmayada, que nadie sepa, ¿va? Hasta lo pueden hacer, no sé, manchas de pintura ahí para que sea un poquito más dramático y que ir a rescatar a esa persona. Que vean el trabajo de los brigadistas, la organización, vale la pena. Si salen algunas cosas malas, no se preocupen, de eso se trata. Muchos se estresan cuando hacen una evacuación y no, debe ser una oportunidad de mejora, véanlo de esa manera. Si cometen errores, qué bueno. Fíjese que la capacitación de autocontenido únicamente se la hemos dado a los operadores de refrigeración. Ok, entonces... Y a uno que otro brigadista, no ha sido a todos. Entonces ellos asumen esa responsabilidad. Así es. De ir y usar el equipo y que los demás observen, ¿no? Y no sé si tienen la capacidad para asignar a un camarógrafo, ¿no? Que esté tomando fotos, solo fotos, porque cuando toman videos, los videos no son muy manejables como las fotografías. Si alguien quiere tomar videos, pues qué bueno, ¿va? Pero tomen fotografías, es mucho más fácil trabajarlo para reportes, las fotografías. Si pueden tomar las 2 cosas, pues sí, pero a veces uno pierde el norte y se queda tomando videos. O sea, lo digo por experiencia. Hemos tenido que asistir varias evacuaciones y al final los videos nadie los ve, nadie les da seguimiento, se quedan almacenados y nunca se aprovecharon. En cambio, las fotografías no, esas se colocan en los reportes y al ver físicamente el reporte, sí, esto tenemos, esto no tenemos, y es mucho más edificante si uno lo quiere ver de esa manera. Entonces, eso les sugiero, asignen 1 o 2 fotógrafos en diferentes puntos para ver el comportamiento de las personas, que es una de las cosas que tienen que evaluar. Qué tan serio fue el ejercicio, si le tomaron o no la seriedad, si evacuaron todos. Y eso es uno de los temas. Yo no sé si ya dieron el tema de evacuación a todo nivel, para ver si las gerencias también participan en esto, porque si no participan, ahí va a salir en evidencia, ¿va? Gerente tal o de repente alguien no quiso evacuar, pues obviamente ese ya es un hallazgo y tienen que darle seguimiento, porque aquí, como les mencioné, la prioridad es la vida y nada va a poder sustituir la vida de nadie. Entonces, por eso va a ser prioridad observar quiénes evacuaron, quiénes no evacuaron y tomarlo en cuenta. Con los vecinos no habrá problema, porque como esas alarmas son 5 y están a Sí, muy buen punto. 380 decibeles y se nos han puesto nerviosos a veces cuando Sí. Pues qué bueno, en la ha planeada, habido una que otra fuga. en la planificada, pues vale la pena que ustedes lo pongan en evidencia. Miren, vamos a hacer lo mismo que los bomberos, ¿va? Vamos a hacer una evacuación. Si quieren, mándenle algo por escrito y que le firme, aunque sea el guardia, para no tener esos inconvenientes. Ustedes que tienen casas alrededor, puede pasar algo. Que ellos llamen a los bomberos. Entonces sí vale la pena cubrir esa parte, avisar a los bomberos y mandarle una notita a los vecinos de que van a hacer ese simulacro, para que les quede constancia de que avisaron, ¿no? Porque a veces las personas que escuchan no recibieron la información, pero ustedes van a tener respaldo de que mandaron una circular informando eso. Ese es un buen punto, una amenaza externa, ¿no?
de que los vecinos les llamen a los bomberos aunque ustedes no los necesiten. Entonces sí, vale la pena hacerlo. Excelente. Otra observación, Mauricio, respecto a cómo manejamos lo de las capacitaciones de evacuación. Este año, no sé si usted vio el link que mandé por ahí con el video del simulacro, así fue como lo manejamos, ¿verdad? Y también que en la pantalla de la cafetería dejé yo una USB, ¿verdad? Reproduciéndose todo el día, ¿verdad? Con el mismo video. No, eso está excelente. Ahora, en una auditoría lo que vale es la firma o la evaluación. Algo que sustente que ellos sí se enteraron, es la firma, porque usted le pudo haber dicho, mire, pues yo puse el video, sí, pero no lo vio. Entonces sí tiene que tener un respaldo de la firma de la persona que diga, sí recibí. Es más, si tuvo la evaluación, pues decirle, mire, que está su evaluación, usted sacó 80, 100 puntos, ¿no? Entonces ahí ya no hay, ya la responsabilidad se la quitan ustedes. Recuerden que esto es para evitar una mortalidad. Alguien se quedó atrapado ahí, no, es que nunca me dijeron que había este procedimiento. Entonces sí, yo les recomiendo, el sistema de comunicación es muy bueno, poner un video, informar, pero el sustentarlo, al tener un respaldo ahí de que esta persona sí en realidad lo vio y se enteró de cuál es el proceso. Entonces, aparte de la información, garantizar la evaluación. Por eso nosotros, cada tema, su evaluación para documentarlo, precisamente para eso. ¿Está bien? Entonces, Tal vez, Héctor, tal vez, y Mauricio, tal vez sí le tomamos en préstamo la caja de Claro. accionador para que lo pongamos ahí en cafetería y pongamos a un par de brigadistas explicando y que la gente pase a probar, a accionarlo y cómo funciona, ¿verdad? Muy buena idea. Y una vez que firmen ahí. Esa es buena idea. Y toman un par de fotos ahí dando eso, es excelente, me parece. No sé Entonces, si lo puede llevar para el lunes o no lo puede prestar para el sí, lunes. claro, claro que sí. Cuenten con eso. Nos vamos a o, poner de acuerdo ahí o- con o- o de repente la mandamos a traer, tal vez mejor, para no molestar ahí a Mauricio. Ahí nos ponemos de acuerdo, ingeniero, y Ajá, vaya, está cuente bien. con mi apoyo. Gracias. Ok. Bien, si no hay preguntas ni más comentarios, yo los miro muy quietecitos ahí, espero que hayan tomado nota. En un ratito les mandamos la evaluación. 100 puntos. ¿No hay dudas? Yo quería ahí pedirle a alguien que esté ahí de repente a Miguel y ahí a Miguel Ramírez y Alex que me ayuden ahí a desconectar los equipos y que me hagan favor de traerlos, por favor. Ok, muchas gracias. Ya los de Teculután, muy poco los veo. Espero que todo esté bien por allá. Y si en algo les puedo ayudar, pues cuenten conmigo, por favor. Muchas gracias, les deseo feliz tarde y hasta la próxima. Que todo salga bien en su simulacro. Gracias. Adiós. Gracias, buena tarde. Igualmente, feliz tarde.